Inglaterra, 1348. Imagina caminar por las calles de Londres. No el Londres de las postales, el Londres real de 1348. El primer impacto es el lodo. Un lodo negro y frío que se filtra dentro de tus botas con cada paso. Una mezcla de tierra, estiércol de caballo, desperdicios humanos y agua de lluvia que lleva semanas acumulándose porque nadie la limpia. Sientes el frío húmedo subiéndote por las piernas. En enero, ese frío corta como un cuchillo. El segundo impacto es el olor. Un olor que no se parece a nada que hayas olido antes. No es el olor del mercado ni del río. Es algo diferente. Algo que viene de las casas cerradas, de los cuerpos apilados frente a las iglesias, de las fosas abiertas en las afueras de la ciudad. Un olor dulzón y pesado que se mete en la garganta y no sale aunque te cubras la nariz con la manga. El tercer impacto es el silencio. Londres debería tener 100.000 personas en sus calles. Hoy hay la mitad. Las otras 50.000 están encerradas, enfermas o ya no están. La ciudad más grande de Inglaterra se está vaciando. Te llamas Thomas, tienes 28 años, estudiaste 7 años en Oxford, sabes latín, griego, árabe médico. Conoces a Galeno, a Hipócrates, a Avicena. Eres el hombre más preparado de tu barrio. Y cada vez que abres tu consulta, matas a tus pacientes. No lo sabes, pero lo haces. Esto no es una historia de reyes ni de batallas. Es la historia de lo que le pasa a una civilización entera cuando algo que no comprende empieza a devorarla desde adentro. Es la historia de Thomas, del médico que sabía todo lo que se podía saber en 1348 y que con ese saber mató a más personas de las que salvó. La muerte negra llegó en agosto. Un barco de Génova atracó en Weymouth con la mitad de la tripulación muerta. Para cuando las autoridades reaccionaron, ya era demasiado tarde. En un año va a matar a la mitad del país. Para entender lo que está matando a Londres, necesitas entender algo que Thomas nunca entenderá. La bacteria se llama Yersinia pestis. En 1348 nadie sabe que existe. Nadie sabe que existe el microbio. Nadie sabe que existe la bacteria. La teoría médica dominante dice que las enfermedades vienen del aire contaminado, de los miasmas, de la alineación de los planetas. Todo eso es falso. Y Thomas lo cree con convicción absoluta. La bacteria viaja en las pulgas. Las pulgas viven en las ratas. La pulga pica a la rata infectada. La rata muere. La pulga, sin huésped, salta al humano más cercano y deposita la bacteria en la sangre. Entonces empieza el reloj. Primer día, fiebre de 40 grados. El cuerpo tiembla. La cabeza duele como si la apretaran desde adentro con unas tenazas. Segundo día, aparece el bubón. Una protuberancia del tamaño de un huevo en la ingle, en la axila o en el cuello. La piel alrededor se vuelve negra. El dolor es tan intenso que los enfermos no pueden moverse. Los cronistas lo describieron como una manzana de carne podrida que crecía en el cuerpo vivo. La gente los llamaba bubones, y de esas dos partes del cuerpo empezó la mortífera llaga a propagarse a cualquier parte del cuerpo. Tercer día, los bubones revientan. Sale pus, sangre negra y un líquido que los testigos describieron como el olor más insoportable que jamás habían soportado. Entre el cuarto y el séptimo día, el 80% de los infectados muere. 4 días. Eso es todo lo que tienes desde la primera fiebre hasta la muerte. La variante neumónica es peor todavía. Se transmite por el aire, por la respiración, por la tos. Mata en 2 días.
El 100% de los infectados muere. Y en 1348 no hay tratamiento para ninguna de las dos. Thomas llega a su consulta esta mañana. 3 pacientes nuevos. Los 3 tienen fiebre alta. Los 3 tienen el ganglio inflamado. Thomas sabe exactamente qué hacer. Y eso es exactamente el problema. La medicina de 1348 se basa en los 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla, bilis negra. La enfermedad es un desequilibrio entre ellos. El tratamiento es restablecer ese equilibrio mediante sangría, purgas y cataplasmas. Thomas es inteligente. Thomas es metódico. Thomas aplica el protocolo con precisión quirúrgica. Y con cada lanceta que afila para una sangría, no está curando. Está abriendo la puerta para que la muerte negra termine su trabajo más rápido. La sangría elimina la poca energía que le queda al paciente para combatir la infección. Las purgas deshidratan a alguien que ya tiene fiebre de 40 grados. Las cataplasmas de higos y cebolla sobre los bubones no hacen nada excepto añadir más suciedad a una herida abierta. Cuanto más preparado es el médico, más rápido mueren sus pacientes. La ironía es atroz. La Universidad de París, la institución médica más prestigiosa de Europa, publicó ese año un informe oficial sobre las causas de la peste. Su conclusión, firmada por los mejores médicos del mundo conocido. Facultad de Medicina de París, 1348. La conjunción de 3 planetas superiores en Acuario en el año 1345 causó una pestilencia mortal en el aire que se extiende sobre el mundo entero. Saturno y Júpiter indican muerte y desastre. Marte provoca guerra, pestilencia y mortalidad. Thomas lo leyó, lo estudió, tomó notas, ajustó su práctica médica a esa conclusión. No era estúpido. Era el producto perfecto de un sistema de conocimiento perfectamente equivocado. Y no hay manera de saberlo desde adentro. Nunca la hay. Para entender por qué la peste mató a la mitad de Europa en 3 años, necesitas pasar una noche en una casa medieval. La casa de Thomas es de las mejores del barrio. Tiene 2 pisos, paredes de piedra, una chimenea que funciona. Es un privilegio. También tiene ratas. No en el sótano, en la cama. Los colchones medievales son sacos rellenos de paja. La paja es el hábitat ideal para las pulgas y para las ratas que las transportan. En invierno, con las ventanas cerradas para conservar el calor, las ratas buscaban el calor de los cuerpos humanos. Los supervivientes de la peste describieron despertarse con ratas dormidas junto a ellos. Esto no era una anomalía. Era la normalidad. Las mismas ratas que dormían con Thomas eran las que llevaban las pulgas infectadas. Las calles de Londres eran el sistema de alcantarillado de Londres. Los desperdicios se lanzaban desde las ventanas del 2º piso con el aviso mínimo. El Támesis recibía todos los desechos de la ciudad. El Támesis también era la fuente de agua de la ciudad. No había jabón tal como lo conocemos. El lavado de manos no era práctica médica. La higiene personal consistía en cambiar la ropa de lino, que teóricamente absorbía la suciedad del cuerpo. Thomas, siendo médico, se cambiaba la ropa interior con frecuencia. Eso lo hacía excepcionalmente limpio para su época. Excepcionalmente limpio significaba bañarse completo, quizás 2 veces al año. La actividad social más común entre personas de todas las clases, incluidos los nobles, incluidos los médicos, incluidos los sacerdotes, era despiojarse mutuamente. Como los primates,
sentados en grupos, revisando el cabello del otro, aplastando los piojos entre las uñas. Nadie lo consideraba vergonzoso. Era simplemente lo que se hacía. Los piojos eran una condición de la vida, como el frío o la lluvia. En ese mundo, la Yersinia pestis no encontró ningún obstáculo. Cada mercado era un punto de transmisión. Cada iglesia llena de gente apretada era un amplificador. Cada procesión religiosa pidiendo el fin de la peste era un evento de contagio masivo. Y los médicos como Thomas seguían recetando sangrías. Es enero de 1349. Thomas lleva 5 meses trabajando sin parar. Ha perdido a su ayudante, a su vecino del tercer piso, a 2 de los monjes del hospital de Saint Bartholomew, a su hermana mayor, que vivía en el barrio de Southwark. Cada mañana, al abrir la ventana, Thomas cuenta las cruces nuevas en las puertas. La cruz negra pintada en la puerta significaba que alguien en esa casa tenía la peste. Significaba: no entres, aléjate. Lo que hay detrás de esta puerta ya está perdido. Las autoridades de Londres ordenaron que los cuerpos se recogieran cada mañana. Pronto no había suficiente gente sana para recogerlos. Se contrataron carros que recorrían las calles al amanecer. El conductor gritaba las mismas palabras en cada esquina: «Traed a vuestros muertos». Los cementerios se llenaron en semanas. Se abrieron fosas comunes en las afueras. La iglesia, que normalmente exigía un entierro individual con rito sagrado y nombre registrado, autorizó el entierro masivo. No había opción. El cronista Henry Knighton recorrió las aldeas del campo inglés después de la peste y describió lo que encontró. Henry Knighton, Crónica, circa 1390. En un solo monasterio de Leicestershire murieron en poco tiempo 22 hermanos. En toda Inglaterra no quedó ciudad, ni villa, ni aldea, por pequeña que fuera, que no llorara la muerte de sus habitantes. En algunos lugares moría más de la mitad, en otros no quedaba nadie. Thomas lleva un registro. En su calle vivían 42 familias en octubre. En marzo cuenta 16. 26 familias, desaparecidas en 5 meses. El arzobispo de Canterbury murió en agosto de 1348. Su sucesor murió en diciembre. El siguiente arzobispo murió en mayo de 1349. 3 arzobispos en 9 meses. Si Dios castigaba a los pecadores, alguien tendría que explicar por qué morían también sus representantes en la tierra. Nadie tenía una buena respuesta. Thomas tiene un paciente nuevo. Se llama John, 35 años, herrero. Llegó esta mañana con fiebre de 41 y el ganglio de la axila del tamaño de un puño cerrado. Thomas lo examina con toda la atención que 7 años de Oxford le dieron. Diagnóstico: exceso de humor sanguíneo agravado por miasma ambiental. Tratamiento: sangría inmediata para reducir el calor interno. Purga para expulsar el humor en exceso. Cataplasma de higos cocidos sobre el bubón para extraer el veneno a través de la piel. Thomas trabaja con precisión y dedicación. Extrae la sangre con cuidado. Prepara la purga con las hierbas correctas. Aplica la cataplasma tibia. John muere al tercer día. Lo mismo que los 23 pacientes anteriores. Algunos médicos desesperados probaron el arsénico directamente sobre los bubones. El arsénico es veneno. Mató a los pacientes más rápido que la propia peste. Los registraron como muertos por pestilencia. Nadie conectó el arsénico con el resultado. Lo que sí funcionaba, aunque nadie lo sabía con certeza, era no hacer nada.
Los pacientes que simplemente descansaban, bebían agua y esperaban tenían ligeramente más probabilidades de sobrevivir que los que recibían tratamiento médico activo. Milán fue la ciudad europea que mejor sobrevivió. El duque Gian Galeazzo Visconti ordenó sellar con ladrillos las casas donde había enfermos, dejando adentro a los enfermos y a sus familias sanas juntos. Era una condena de muerte para las familias, y salvó a la ciudad. La única medida que funcionó en toda Europa fue también la más brutal. Thomas no tiene esa autoridad, solo puede recomendar. Y la gente no le hace caso, porque la gente está haciendo procesiones de flagelantes, golpeándose la espalda con cadenas para pedir el perdón divino. Las procesiones de flagelantes recorrían ciudad tras ciudad y propagaban la peste a cada ciudad que visitaban. Para finales de 1349, la peste negra ha matado entre el 30 y el 60% de la población de Inglaterra según la región. En algunas aldeas del campo es el 70%, 7 de cada 10 personas, muertas en 18 meses. Para comparar, la Primera Guerra Mundial mató al 2% de la población mundial, la Segunda Guerra Mundial al 3%. La peste negra mató al 30% de Europa en 3 años. No hay nada en la historia humana que se le parezca. El impacto no fue solo demográfico. Los señores feudales perdieron tantos siervos que ya no podían mantener el sistema. Los trabajadores supervivientes podían exigir salarios porque había trabajo y pocos brazos para hacerlo. La escasez de mano de obra aceleró el colapso del feudalismo. La peste mató a la mitad de Europa. Y con eso, sin quererlo, liberó a la otra mitad. La Iglesia sufrió un golpe del que nunca se recuperó completamente. Si Dios había permitido esto, si los rezos no servían, si los sacerdotes morían igual que los pecadores, algo en el sistema de creencias se había fracturado para siempre. Los judíos fueron masacrados en toda Europa. Los acusaron de envenenar los pozos. En Estrasburgo, 2000 judíos fueron quemados vivos en 1349. Las acusaciones eran completamente falsas. Los judíos morían de peste al mismo ritmo que los cristianos. El miedo necesita un culpable. Siempre lo encuentra. Thomas sobrevivió. No por sus conocimientos médicos. Sobrevivió porque tuvo el instinto de no tocar directamente a los pacientes cuando podía evitarlo. De lavarse las manos después de cada consulta, de dormir en habitación separada. No sabía por qué lo hacía. Solo sabía que algo le decía que era mejor. A veces el instinto ve lo que la ciencia todavía no puede explicar. Thomas murió en 1351. No de peste, de una infección en la pierna. Tenía 31 años. Hoy esa infección se cura con 3 días de amoxicilina. Un antibiótico que cuesta menos de lo que gastas en un café. Thomas habría dado todo lo que tenía. Su casa, su biblioteca, sus 7 años de Oxford, por una pastilla que hoy cualquier persona encuentra en cualquier farmacia. Pero hay más. Piénsalo un momento. Para Thomas, un cepillo de dientes sería un artefacto de otro mundo. Una pastilla de jabón sería una tecnología incomprensible. Un grifo de agua limpia que sale sola de la pared sería un milagro que ningún santo había realizado jamás. El papel higiénico sería un lujo que ni el rey de Inglaterra podía imaginar. Una vacuna sería magia pura, algo que entra en tu sangre y convence a tu cuerpo de que ya sobrevivió a una enfermedad que todavía no has tenido. Nada de eso sería tecnología para Thomas. Sería poder divino. Y tú lo usas esta mañana sin pensar en ello.
Aquí está lo que la peste negra te enseña con 700 años de distancia. Tomás era inteligente. Tomás era dedicado. Tomás aplicó todo el conocimiento disponible con la mejor intención del mundo. Y ese conocimiento era completamente equivocado. ¿Qué cosa que hoy consideramos cierta será el equivalente de los planetas causando la peste? No lo sabemos. No podemos saberlo desde adentro. Esa es la condición humana en cualquier siglo, pero sí sabemos esto. El lavado de manos funciona. La ventilación funciona. El aislamiento funciona. Medidas tan simples que un aldeano medieval las podría haber aplicado sin saber nada de bacteriología. A veces la solución es más sencilla que el problema. Y la ignoramos porque nos parece demasiado simple. Tomás dejó un manuscrito con sus observaciones sobre la peste. Metódico, detallado, completamente dentro del marco teórico equivocado. Estuvo 100 años en un monasterio sin que nadie lo leyera. La historia no es solo lo que pasó, es todo lo que se perdió por el camino. ¿Qué otra época histórica quieres que reconstruyamos? Tus sugerencias hacen posible este canal. Déjalas en los comentarios. Cada propuesta que recibirnos nos ayuda a decidir qué verdad incómoda destapamos la próxima semana. Si este viaje a 1348 te sacudió, dale like y suscríbete. La historia real siempre es más oscura, más extraña y más fascinante que cualquier película. Y apenas estamos empezando.